¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos anuncios publicitarios te atraen tanto, incluso si no necesitas realmente el producto que están promocionando? ¿Te has preguntado por qué ciertas campañas publicitarias tienen tanta influencia en la opinión pública, en la política e incluso en las relaciones interpersonales? Muchos psicólogos modernos han desestimado la relevancia clínica del psicoanálisis en la práctica psicológica, pero si te dijera que el psicoanálisis puede ser la clave para entender cómo funciona nuestra mente y por qué ¿somos tan susceptibles a la persuasión publicitaria? En este documental corto exploraremos la conexión entre el psicoanálisis y la publicidad y descubriremos cómo el conocimiento del psicoanálisis puede ayudarnos a entender el deseo humano, no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo y de las masas. Prepárate para descubrir los secretos detrás de la publicidad y cómo el psicoanálisis puede ser más relevante de lo que pensabas. Muchos canales de YouTube se enfocan en temas como la creación de contenido, las campañas de marketing y el uso de la inteligencia artificial para ganar dinero, pero pocos hablan sobre los verdaderos fundamentos de la publicidad. Sin embargo, las grandes empresas saben que estos fundamentos son la base de todos sus esfuerzos en publicidad y marketing. No por nada las empresas invierten millones cada año tratando de entender cómo la compra-venta de productos evoluciona. Por esta razón, en este video buscaremos poner en evidencia las prácticas más poderosas de la publicidad y al mismo tiempo reivindicar la práctica psicoanalítica, demostrando que no solo es útil, sino que es el fundamento de la psicología humana. Sigmund Freud fue uno de los primeros en poner en perspectiva temas que aún ahora resultan incómodos y espinosos. A pesar de que su obra tiene errores como la de cualquier otro autor, es innegable que cambió para siempre la forma en la que entendemos la mente humana a través de su psicoanálisis, y aunque muchas personas aún hoy desdeñan su obra considerándolo un viejo libidinoso y cochino, no debemos olvidar su contribución a la psicología. Freud introdujo el concepto de inconsciente, postulando que gran parte de la mente opera de manera inconsciente más allá del control racional. Esto incluye deseos, recuerdos e impulsos. Además, desarrolló la teoría de los 3 niveles de la mente. Según Freud, la mente humana está compuesta por 3 partes: el yo, el superyo y el ello. Cada una de estas partes tiene una función específica en la personalidad y el comportamiento humano. El ello es la parte más primitiva y básica de la mente, que se rige por el principio del placer. Es la fuente de nuestros impulsos y necesidades instintivas, como el hambre, el sueño, la sexualidad y la agresión. El ello opera en el nivel inconsciente y busca gratificación inmediata y sin restricciones. El yo es la parte de la mente que se desarrolla a partir del ello y se rige por el principio de la realidad. Es responsable de equilibrar las necesidades y deseos del ello con la realidad del mundo externo. El yo opera en el nivel consciente y se encarga de tomar decisiones racionales y adaptativas para satisfacer las necesidades del ello de manera socialmente aceptable. Por último, el superyo es la parte de la mente que se desarrolla a partir del yo y se rige por el principio de la moralidad. Es la fuente de nuestra conciencia y nuestros valores morales, así como de nuestra culpa y vergüenza. El superyo opera en el nivel inconsciente y se encarga de mantener el control y la represión de los impulsos del ello a través de la internalización de las normas y valores sociales. Según la teoría del yo, el superyo y el ello de Freud, la mente humana está compuesta por 3 partes interdependientes que trabajan juntas para determinar nuestra personalidad y comportamiento. Desde mi perspectiva, esta teoría del yo es mucho más rica que la del cerebro triuno, que habla del neocórtex, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. También formuló la teoría del psicoanálisis, que postula que muchos trastornos mentales tienen su origen en experiencias reprimidas en la infancia que permanecen en el inconsciente. Identificó las defensas psíquicas como la represión y la racionalización que la mente usa para lidiar con estímulos inaceptables. Además, descubrió conceptos como el complejo de Edipo, que explican ciertos deseos y conflictos en los niños, la asociación libre y la interpretación de los sueños para acceder al inconsciente, y la idea de que los comportamientos aparentemente irracionales tienen sus propias razones internas, aunque no sean evidentes. Una de las ideas que jamás le perdonarán, expuesta en sus 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad, publicado en 1905, es que la libido o energía sexual o instinto vital es una fuerza motriz fundamental en la vida humana y la personalidad. Freud
veía la sexualidad como más que el acto sexual, abarcando los deseos, impulsos e instintos que motivan a las personas. Introdujo el concepto de pulsión sexual, que abarca el instinto básico orientado hacia el placer, señalando que esta pulsión sexual era polimorfa y no limitada solo a los genitales. Aunque la obra de Freud ha sido criticada, sus teorías han sido fundamentales para entender la mente humana, y no solo en el campo clínico, sino también en la publicidad y el marketing. Edward Bernays, sobrino de Freud, fue pionero en la idea de que las emociones inconscientes impulsan el consumo y la publicidad. Aplicó las ideas de su tío a las campañas publicitarias y se convirtió en un personaje clave en la industria publicitaria del siglo XX. En este documental corto descubrirás cómo las teorías psicoanalíticas de Freud influyeron en Edward Bernays y cómo éste las aplicó a la publicidad para controlar y manipular a las masas en una era de democracia masiva. Aprenderás cómo las empresas utilizan nuestras emociones inconscientes para hacernos querer cosas que no necesitamos y cómo comprometer nuestros deseos a los productos nos hace sentir felices. Prepárate para descubrir cómo estas ideas que han sido desdeñadas y enterradas en el olvido han influido en nuestra forma de ver el mundo y cómo han dado lugar al yo que todo lo consume y domina en nuestro mundo actual. En 1914, el imperio austrohúngaro llevó a Europa a la guerra y el horror creció. Freud lo vio como una terrible evidencia de la verdad de sus resultados. Dijo: esta es exactamente la forma en que deberíamos haber esperado que la gente se comportara según nuestro conocimiento del psicoanálisis, ya que hay fuerzas primitivas en los seres humanos que nadie parecía saber cómo detener. 5 años más tarde, Edward Bernays y otros propagandistas estadounidenses se asombraron al presenciar la gran recepción que se le dio a Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, durante la Conferencia de Paz de París de 1919. Wilson había liderado a su país a través de la Primera Guerra Mundial y había sido un defensor de la democracia y la libertad individual. La propaganda de Bernays retrató a Wilson como un libertador del pueblo y un líder visionario que crearía un mundo nuevo en el que el individuo sería libre. Con la multitud que rodeaba a Wilson en París, Bernays comenzó a preguntarse si sería posible utilizar la misma técnica de persuasión masiva en tiempos de paz. Si la propaganda había sido efectiva en la guerra, ¿podría ser igual de efectiva en tiempos de paz? Bernays volvió a Nueva York y se estableció como un consejero de las relaciones públicas en una pequeña oficina de Broadway. Esa fue la primera vez que se usó el término desde finales del siglo XIX, porque propagandista estaba asociada a ya saben quién. Estados Unidos se había convertido en una sociedad industrial masiva con millones de personas agrupadas en las ciudades, y Edward Bernays estaba decidido a encontrar una manera de manejar y cambiar la forma en que estas nuevas multitudes esperaban y pensaban. Para hacer esto, recurrió a los escritos de su tío Sigmund. Una de las ideas fundamentales que Bernays obtuvo de Freud fue, de hecho, esta idea de que están sucediendo mucho más cosas en la toma de decisiones humanas de las que somos conscientes a simple vista. Bernays comenzó a formular esta idea de que tenían que entender las cosas que juegan con las emociones irracionales de las personas y entender qué las mueve. Esto puso a Bernays inmediatamente en una categoría diferente de otras personas en su campo. Bernays se dispuso a experimentar con las mentes de las clases populares. Su experimento más dramático y quizá también el más famoso fue persuadir a las mujeres para que fumaran. En la década de 1920, Bernays fue contratado por la empresa tabacalera American Tobacco Company para aumentar las ventas de cigarrillos Lucky Strike entre las mujeres. Como parte de la campaña, Bernays organizó un desfile en la Semana de la Moda de Nueva York en 1929, donde varias modelos marcharon fumando cigarrillos Lucky Strike, proclamando: "Nosotras quemamos nuestras antorchas de la libertad". Como podemos ver, no es la primera vez que se utiliza la figura femenina para promover algún tipo de agenda ideológica, ni tampoco es la primera vez que se intenta equiparar la supuesta supremacía masculina con la femenina, aunque en este caso era para venderle cigarros. Bernays cuenta cómo dijo: "Permítanme ver a un psicoanalista para averiguar qué significan los cigarros para las mujeres. Entonces llamé a un psicoanalista líder en Nueva York", contó Bernays, "y por una gran tarifa, este le dijo que los cigarrillos eran un símbolo del pene y del poder sexual masculino. Le dijo que
Si podía encontrar una forma de conectar los cigarrillos con la idea de desafiar el poder masculino, entonces las mujeres fumarían, porque entonces tendrían sus propios penes. Al día siguiente, esto no solo estaba en todos los periódicos de Nueva York, sino en todo Estados Unidos y el mundo entero. Y desde ese momento comenzó a aumentar la venta de cigarrillos a mujeres. Bernays los había hecho socialmente aceptables con un solo acto simbólico. Bernays había creado la idea de que si una mujer fumaba, la hacía más poderosa e independiente, una idea que todavía persiste hoy. Se dieron cuenta de que era posible persuadir a las personas de comportarse irracionalmente si vinculaban los productos a sus deseos emocionales y sentimientos. La idea de que fumar en realidad hacía que las mujeres se encontraran más libres era completamente irracional, pero las hacía sentir más independientes. Los objetos irrelevantes se convirtieron en poderosos símbolos emocionales de cómo querían que los demás las vieran, pero sobre todo porque el ser humano es un animal de símbolos y los objetos significan algo para el hombre, y Bernays lo entendía muy bien. Esa fue su contribución en un sentido muy real. Lo vemos por todos lados hoy y de alguna manera sabemos que Bernays fue el que originó la idea de la conexión emocional con un producto o servicio. Las corporaciones estadounidenses habían salido de la guerra ricas y poderosas, pero tenían una preocupación creciente de que el sistema de producción en masa había florecido durante la guerra y ahora millones de productos salían de las líneas de producción. Hasta este punto, la mayoría de los productos todavía se vendían a las masas sobre la base de la necesidad. Antes de ese momento, no había un consumidor estadounidense, sino el trabajador estadounidense y el dueño de la empresa fabricante. La gente compraba solo lo que necesitaba. Bernays entendió esta ruptura. Sabía que las cosas que la gente compraba en realidad no las necesitaba, sino que el deseo gana sobre lo que se necesita. El hombre que estaría en el centro del cambio de mentalidad de las corporaciones era Edward Bernays, y fue una parte esencial de cómo desde el lado corporativo las empresas debían atraer a las masas de manera efectiva. Estaban listos para comprender qué motiva a la mente humana y a utilizar las técnicas de Bernays para vender productos a las masas. En la década de 1920, los bancos de Nueva York financiaron la creación de cadenas de grandes almacenes en todos los Estados Unidos, ya que estos almacenes iban a ser los puntos de venta de los productos producidos en masa, y Bernays trabajó para producir el nuevo tipo de cliente. Bernays comenzó a crear muchas de las técnicas de persuasión del consumidor masivo y fue contratado por William Randolph Hearst para promocionar sus revistas para mujeres. Colocó artículos y anuncios que vinculaban productos a estrellas de cine famosas, lo que ahora conocemos como marketing de influencer, que no es otra cosa que asociar un producto con el famosillo de turno. Bernays también comenzó la práctica de la colocación de productos en la proyección de películas y afirmó ser la primera persona en decirle a las compañías automotrices que podían vender autos como símbolos de la sexualidad masculina. Y aquí podrías decirme que es una exageración, pero ¿por qué cuando un hombre maneja un Ferrari se siente más poderoso que un hombre que maneja un Volkswagen Escarabajo? ¿O por qué odiamos que nos rebasen? ¿O por qué si le das a dos hombres una cubeta y una pala en una playa, harás que fácilmente comiencen a competir en un juego absurdo sobre quién es capaz de llenarla en menos tiempo? Bernays organizaba desfiles de moda en grandes almacenes y pagaban a celebridades para que repitieran el mensaje de comprar cosas no solo por la necesidad, sino para expresar su identidad, su sofisticación y buen gusto, su estatus, parecido a las personas que se creen mejores que otras solo porque tienen un iPhone. Bernays tenía un conocimiento único sobre cómo la gente en gran número reaccionaría ante los productos y las ideas. Bernays pronto se hizo famoso como el hombre que entendía la mente humana. En 1924 el presidente Coolidge lo contactó. Coolidge era un hombre taciturno que había resultado una broma nacional, así que Bernays convenció a 34 estrellas de cine para que visitaran la Casa Blanca. Por primera vez la política se involucró con las relaciones públicas. Al día siguiente, los periódicos tenían artículos sobre el presidente Coolidge y los actores en la Casa Blanca. Mientras Bernays se hacía rico y sumamente poderoso en Estados Unidos, su tío Freud enfrentaba un desastre en Viena.
Bernays respondió organizando la publicidad de las obras de Freud en Estados Unidos y enviándole dólares preciosos de la venta de sus libros. Bernays promovió los libros de Freud, enfatizando el sexo y el uso de cigarrillos como símbolos, al tiempo que Freud se volvía cada vez más pesimista sobre los seres humanos y se retiró en los años 20, y como era de esperarse, Freud se molestó cuando Bernays sugirió escribir un artículo para una revista sobre el lugar mental de la mujer en el hogar, a lo que Freud dijo que era impensable y vulgar, porque si algo no podemos criticarle a Sigmund Freud es la profunda honestidad con la que hacía su psicoanálisis. En los Alpes, mientras se alojaba en un hotel, Freud comenzó a escribir sobre el comportamiento grupal y cómo los instintos agresivos pueden desencadenarse fácilmente en las multitudes. Él pensaba que había subestimado la presencia de estos instintos agresivos en los seres humanos. La publicación de las obras de Freud en Estados Unidos tuvo un impacto asombroso en los intelectuales de la década de 1920. Fue la imagen que pintó Freud de fuerzas peligrosas justo debajo de la superficie de la sociedad lo que los fascinó. Fuerzas capaces de estallar y destruir gobiernos. Esta es otra de las ideas más castigadas del médico vienés, la idea de la pulsión de muerte. La pulsión de muerte, según Freud, es una fuerza innata y autodestructiva que puede manifestarse de diversas formas en nuestra vida diaria, a menudo de manera inconsciente. ¿Te suena de algo la adicción a sustancias peligrosas, los deportes extremos o la conducta autodestructiva en las relaciones de pareja? ¿Y qué hay de la conducta suicida? En el caso del tabaco, aunque se sabe que fumar es perjudicial para la salud, algunas personas sienten una compulsión hacia este hábito. ¿Podría ser que la pulsión de muerte está actuando en el inconsciente, impulsando a la persona hacia una conducta peligrosa? En fin, el escritor político Walter Lippmann argumentó que si los seres humanos estaban impulsados por fuerzas irracionales inconscientes, era necesaria una élite que manejara lo que él llamó la manada desconcertada. La solución era utilizar técnicas psicológicas para controlar los sentimientos inconscientes de las masas. La idea de que los seres humanos no son completamente racionales y que están impulsados por fuerzas inconscientes ha sido una cuestión relevante en la psicología y la política durante mucho tiempo. Freud fue uno de los primeros en explorar estos temas y sus obras tuvieron un gran impacto en los intelectuales de la década de 1920. La preocupación por las fuerzas peligrosas bajo la superficie de la sociedad y la necesidad de controlar los sentimientos inconscientes de las masas sigue siendo relevante hoy en día. Bernays quedó fascinado con los argumentos de Lippmann y vio una forma de promocionarse. Comenzó a escribir libros sosteniendo que había desarrollado las mismas técnicas que Lippmann proponía, estimulando los deseos internos de las personas y satisfaciéndolos con productos. Aunque Bernays quizá comprendió la psicología de masas, no creo que haya influenciado positivamente a la sociedad, más bien aprovechó ese conocimiento para avanzar sus propios intereses materiales y los de las corporaciones que representaba. Bernays estaba creando una nueva forma de manejar la fuerza irracional de las masas. Él la llamó ingeniería del conocimiento. Su propia hija cuenta: para mi padre la democracia del consentimiento era un concepto maravilloso, pero no creía que todo el público tuviera un juicio confiable y que podría votar fácilmente por el hombre equivocado o desear algo equivocado. Por lo tanto, debían ser guiados desde arriba a través de un despotismo ilustrado, apelando a sus deseos y anhelos no reconocidos. El presidente Hoover fue el primer político en articular la idea de que el consumismo se había convertido en el motor central de la vida estadounidense. Después de su elección, le dijo a un grupo de publicistas y hombres de relaciones públicas que había asumido la tarea de crear deseos y había transformado a las personas en máquinas de felicidad en constante movimiento, convirtiéndolas en la clave del progreso económico. Lo que empezó a surgir en la década de 1920 fue una nueva idea sobre cómo dirigir la democracia de masas. El consumidor que no solo impulsaba la economía, sino que también era feliz y dócil, contribuyendo así a crear una sociedad estable. El concepto de manejar a las masas de Bernays tomaba la idea de democracia y la convertía en un paliativo. Bernays se convirtió en una de las figuras centrales de la élite empresarial que dominaba la sociedad y la política estadounidense en la década de 1920. También
Se hizo extremadamente rico y vivía en una suite de lujo en uno de los hoteles más caros de Nueva York, donde frecuentemente organizaba fiestas a las que invitaba a alcaldes, líderes de medios, políticos, empresarios y artistas. Era famoso por su habilidad para manejar a las masas y orquestar eventos exitosos. Sin embargo, su poder se vio destruido por la irracionalidad humana que no podía controlar. El desplome de Wall Street en 1925, mientras Bernays organizaba un evento para celebrar a las corporaciones, las acciones comenzaron a caer catastróficamente. Los inversores entraron en pánico y vendieron masivamente, tal y como pasó a principios de este año. Es importante destacar que la década de 1920 se conoce como la era del jazz en Estados Unidos, una época de prosperidad económica y un aumento en el consumo de bienes de consumo. El presidente Hoover y Bernays fueron dos figuras clave en la promoción del consumismo y en la creación de una cultura de consumo en Estados Unidos. Sin embargo, también es importante señalar que esta cultura de consumo tuvo consecuencias negativas como la sobreproducción y el endeudamiento masivo de los consumidores, que contribuyó a la Gran Depresión de los años 30. El efecto del desplome en la economía fue desastroso, con recesión y desempleo. El auge del consumismo que Bernays había ayudado a crear desapareció y su profesión cayó en desgracia. El desplome de Wall Street también intensificó la crisis en Alemania y Austria, con violentos enfrentamientos callejeros entre partidos políticos. Esto demostró los límites del poder de la ingeniería del consentimiento de Bernays ante esas fuerzas irracionales y la imprevisibilidad de los eventos históricos. Es importante destacar que el desplome de Wall Street en 1929 fue uno de los eventos más catastróficos de la historia económica de Estados Unidos y del mundo. Con la caída de la bolsa, el crédito se contrajo, las empresas cerraron y el desempleo aumentó drásticamente. El desplome tuvo un efecto dominó en todo el mundo, contribuyendo a la Gran Depresión de los años 30. La caída de Bernays en desgracia también reflejó cómo la opinión pública cambió después de la crisis, desconfiando de los intentos de manipulación de la opinión pública y la publicidad. Freud escribió El malestar en la cultura, un ataque a la idea de que la civilización expresaba progreso humano. Argumentó que la civilización controla las fuerzas animales dentro de las personas. Lo que Freud explicaba era que la libertad individual que está en el corazón de la democracia es imposible de alcanzar. Siempre se deben controlar a las personas porque éstas son inherentemente peligrosas. El hombre no quiere civilización, ya que ésta trae descontento y negatividad, pero es necesario para sobrevivir. Hitler surgió de esta desesperación de la década de 1920 sobre la democracia. Los nazis veían la democracia como peligrosa y debido a su énfasis en el individualismo, en su propaganda prometieron reemplazar la democracia con el orden. Cuando llegaron al poder en 1933, planificaron una sociedad que controlaría a las personas de manera diferente. Tomaron el control de la economía porque el libre mercado era inestable y era necesario para la realización de sus objetivos políticos. El ascenso de Hitler al poder y su régimen nazi fue una de las épocas más oscuras de la historia de la humanidad. Los nazis persiguieron y desvivieron a millones de personas, incluyendo a judíos, gitanos, discapacitados, homosexuales y otros grupos considerados inferiores. El régimen nazi también llevó a Europa y al mundo a la Segunda Guerra Mundial, que tuvo consecuencias devastadoras para millones de personas. La crítica de Freud a la civilización y la democracia también es relevante en la actualidad, ya que la tensión entre la libertad individual y la necesidad de control y de regulación sigue siendo un tema central en la política y la sociedad. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, afirmó que su función era unificar el pensamiento de la nación. Una de sus inspiraciones fue, por supuesto, el sobrino de Freud, Edward Bernays, y su trabajo sobre psicología de masas. Freud escribió cómo podrían surgir la irracionalidad y las fuerzas incontrolables dentro de las personas en grupos. Llamó a estas fuerzas racionales profundas del deseo. Freud lo escribió como una advertencia, pero los nazis las fomentaron porque creían que podrían dominarlas y aprovecharlas. Cuando Hitler hablaba a las multitudes, su discurso desataba instintos agresivos en quienes estaban fuera del grupo. Esto nos muestra cómo esas fuerzas irracionales se manifestaron en Alemania. En Estados Unidos,
La democracia estaba amenazada por la multitud enojada tras la crisis, pero Franklin Roosevelt desarrolló una forma de tratar con las masas. Dijo que el trabajo era planificar proyectos industriales para el bien de la nación. Roosevelt creía que el capitalismo libre no era capaz de dirigir las economías modernas y que se necesitaba una intervención gubernamental para lograr una distribución más equitativa de la riqueza. De ahí surgió el New Deal, que fue un conjunto de políticas y programas implementados por el presidente estadounidense Franklin Roosevelt en respuesta a la Gran Depresión que afectó a Estados Unidos en la década de 1930. El objetivo del New Deal era revitalizar la economía estadounidense y proporcionar ayuda a las personas más afectadas por la crisis económica. El New Deal atrajo la admiración de los nazis, especialmente de Joseph Goebbels, ya que el presidente Roosevelt tenía una habilidad mística para manejar a las masas, algo que los nazis buscaban. Aunque Roosevelt afirmaba estar organizando a la sociedad de manera diferente, creía que los seres humanos eran racionales y que podían participar activamente en el gobierno. Él confiaba en que era posible explicar sus políticas a los ciudadanos comunes y tener en cuenta sus opiniones. El científico social estadounidense George Gallup fue fundamental para ayudar a Roosevelt a lograr su visión. Gallup le proporcionaba a Washington semanalmente información sobre las opiniones de la nación. Argumentó que se podían medir las opiniones y el comportamiento del público mediante preguntas estrictamente fácticas que evitaban manipular sus emociones. A pesar de que muchos creían que no se podía confiar en la opinión pública, que era irracional y mal informada, Gallup demostró con encuestas científicas que las personas pueden ser racionales, que pueden tomar buenas decisiones y que esto ofrece a la democracia la oportunidad de estar verdaderamente informada por el público, dándoles a todos una voz en el gobierno. Aunque respecto a este tema, más adelante haremos un video analizando la idea de democracia y de publicidad a profundidad y veremos que quizá también puedan ser palabras hábilmente utilizadas. Sin embargo, la industria contraatacó con una campaña para asociar grandes empresas y democracia. Edward Bernays, asesor de General Motors, organizó un desfile por Estados Unidos para promover la industria moderna. Utilizaron medios ingeniosos para implantar su mensaje en la prensa, aunque las películas del gobierno advirtieron sobre la manipulación. La figura emergente del relacionista público se consideraba peligrosa para la democracia, ya que podía manipular a las masas. Pero Bernays imaginó cómo se podría desatar el capitalismo y la prosperidad en Estados Unidos si se liberaba del New Deal. Las ideas sobre el público eran muy diferentes. Roosevelt y Gallup creían en la racionalidad de la gente y en su capacidad de contribuir al gobierno, mientras que Bernays y la industria trataban al público como masas a manipular para imponer su visión capitalista y corporativa. Ambas visiones competían en la lucha por influir en la democracia estadounidense. En 1939, la Feria Mundial de Nueva York tuvo como tema el vínculo entre democracia y negocios en Estados Unidos, según Edward Bernays, un asesor clave. En el corazón de la feria estaban la gran cúpula blanca llamada la Campana de la Democracia. La exhibición central fue un modelo del futuro de Estados Unidos creado por General Motors. Para Bernays, la feria fue una oportunidad para mantener el status quo del capitalismo en la democracia, manipulando a la gente para que creyera que solo una sociedad capitalista podría crear la prosperidad mostrada. La visión presentada era la de una democracia donde las empresas responden a los deseos más íntimos de las personas. Sin embargo, esto dependía de tratar al público como consumidores pasivos, no como ciudadanos activos como lo hizo Roosevelt. Aquí una observación. De todas las corrientes psicológicas, el psicoanálisis es la única que se pregunta genuinamente por el deseo del individuo. En psicoanálisis no importa si fumas, si quieres dejar de fumar, lo que importa es cuáles son las razones subyacentes por las que fumas, qué deseo pretendes satisfacer con eso que haces. No por nada Freud decía, un cigarro a veces es un cigarro. Sin duda, esta es su mayor virtud y al mismo tiempo su mayor peligro. Bernays creía que desencadenar los deseos instintivos de las personas les daba control. Esto redujo la democracia de la ciudadanía a algo basado en consumidores pasivos impulsados por deseos inconscientes. Es importante destacar que la Feria Mundial de Nueva York en 1939 se llevó a cabo en un momento de gran incertidumbre, ya que la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de estallar. La feria fue una oportunidad para presentar una visión optimista del futuro de Estados Unidos, y la exhibición de General Motors fue una muestra de la creencia en el poder de la industria y el capitalismo para impulsar la prosperidad. Los eventos en Europa dejaron en claro las diferentes visiones de la humanidad, racional o irracional. Cuando los nazis entraron en Viena en 1938,
Freud tuvo que huir a Gran Bretaña mientras la violencia y las muertes se desataban. A pesar de que Gran Bretaña negaba la entrada a la mayoría de los refugiados judíos, Ernest Jones, líder psicoanalista en Gran Bretaña, ayudó a Freud a obtener permiso laboral británico. En mayo de 1938, Freud, su hija Anna y otros miembros de su familia partieron hacia Londres. Freud llegó a Londres cuando Gran Bretaña se preparaba para la guerra y se instaló en Hampstead con Anna, pero su cáncer avanzaba. En septiembre de 1939, 3 semanas después del estallido de la guerra, Freud murió. La guerra transformó la forma en que los gobiernos veían a la democracia y a la gente. El gobierno estadounidense se convenció de los peligrosos instintos humanos y recurrió a Freud para controlar a este enemigo interno. Edward Bernays también trabajó para el gobierno estadounidense y para la CIA, mientras que Anna Freud se volvió poderosa en Estados Unidos. Creía que se podían enseñar formas de controlar las fuerzas internas. Esto dio origen a vastos programas gubernamentales para administrar la vida psicológica de las masas, pero este será un tema que abordaremos en otro documental corto. En este documental corto hemos descubierto la conexión entre el psicoanálisis y la publicidad y cómo este conocimiento puede ayudarnos a comprender nuestro deseo humano y nuestra vulnerabilidad a la persuasión publicitaria. La historia de Edward Bernays y su papel en la publicidad y el marketing en los años 20 y 30 nos ha mostrado cómo se utilizó este conocimiento para influir en los hábitos de consumo de la sociedad. Pero recordemos que el psicoanálisis es una herramienta profunda que puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal. La dualidad es intrínseca a todas las cosas y debemos tener en cuenta que el mismo conocimiento que se usó para manipular a las masas también puede ser utilizado para liberarlas. Al entender cómo funciona nuestra mente y nuestra susceptibilidad a la persuasión publicitaria, podemos protegernos y tomar decisiones más conscientes. Al mismo tiempo podemos utilizar este conocimiento para comprender mejor a los demás y mejorar nuestras relaciones interpersonales. En resumen, el psicoanálisis puede ser una herramienta valiosa para entender la psicología humana y la persuasión publicitaria. Te invitamos a reflexionar sobre cómo se usa este conocimiento en la sociedad actual y a unirte a la discusión. Si te ha gustado este documental, te animamos a suscribirte, dar like y compartirlo con tus amigos y familiares. Juntos podemos explorar el poder del psicoanálisis y cómo podemos utilizarlo para entender nuestro entorno y no dejar que los estímulos nos afecten en la toma de decisiones. Te invitamos a unirte a esta conversación y explorar la relación del psicoanálisis y la publicidad.